Dios guió a nuestra hermana Alessandra Isaíra en esta mañana. Muchas, todas prácticamente están conectadas a lo que vamos a compartir hoy. De verdad que es una gran bendición cuando uno sin haber comunicado algo, el Señor conecta todo. Amén. Amén. Para la gloria de su hermoso nombre. Amén. Así que permítanme orar una vez más por la exhortación que vamos a compartir hoy. Mientras oramos y preparamos nuestros corazones, también pidamos al Señor por cada púlpito que el Señor use a cada exponente para alimentar su pueblo con su palabra. Amén. Padre, gracias una vez más por el privilegio que tú concedes, oh Dios, a hombres pecadores poder estar aquí delante de tu iglesia. Señor, gracias. Gracias porque es un grandioso privilegio. A ti, oh Dios, alabamos y a ti te damos la gloria, porque somos vasija de barro, oh Dios, que tú, oh Dios, usa para que el poder y la gloria no sea de nosotros, sino tuya. Amén. A ti la gloria, Dios, por este privilegio que tú nos concedes. Prepara, oh Dios, cada púlpito, cada iglesia, que en esta hora, oh Dios, tú tienes hombres que se están levantando para exponer tu palabra con rectitud, con verdad. Úsale, Dios, con denuedo, como también te pido que me use a mí, para la gloria de tu nombre. Gracias, oh Dios, por este privilegio. Y mira a tu pueblo, tu iglesia. Ilumina el entendimiento de cada uno de nosotros. Y prepara, oh Dios, nuestro entendimiento que sea como una tierra fértil, que dé su fruto al 100 por uno, al 60 y al 30 por uno. Pero que crezca, oh Dios, para que cada día, oh Dios, como decía este cántico, podamos ser siervos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a tener la mente de Cristo. Necesitamos pensar como Cristo, caminar como Cristo y actuar como Cristo. Y sin tu ayuda, oh Dios, no lo vamos a lograr. Te necesitamos, Dios. Señor, te necesitamos. Tu iglesia, tu pueblo, te necesita. Cada segundo, cada momento de nuestra vida, te necesitamos. Una vez más, rogamos que tu bendición sea con nosotros y que todo lo que hagamos sea como una ofrenda agradable a ti. Perdona nuestras iniquidades, todo pecado, límpianos, purifícanos, Señor, y concédenos el privilegio de ser usados por ti. Mira, oh Dios, también el tiempo de Santa Cena, lo ponemos en tus manos, esperando, oh Dios, que tú te agrades de esta ordenanza que hoy, conforme a tu palabra, la vamos a estar compartiendo. Oh Dios, son favores que te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a estar compartiendo nuestro sermón de versículos 5 al 8. El tema de esta mañana: Cristo, ejemplo de suprema humildad. Cristo, ejemplo de suprema humildad. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Manténganlo abierto. Mientras quisiera compartir una introducción. Puede sentarse, todavía no lo vamos a leer. Quisiera hacer una introducción antes de entrar al texto. Y es la siguiente. La epístola a los filipenses, conjuntamente con la epístola de Efesios, Filemón y Colosenses, son consideradas la epístola de la prisión. Porque el apóstol Pablo, cuando lo escribe, estaba preso en Roma. Más o menos esta carta se escribió entre el 60 al 62 después de Cristo. Y algunos estudiosos han dicho que el énfasis de Pablo para escribirle a esta iglesia era animar a los creyentes de Filipo a perseverar en el gozo del Evangelio. En el Evangelio hay gozo.
Y de verdad que cuando nosotros analizamos que, como leíamos en el Salmo 103, al inicio del servicio, que el Señor ha perdonado todas nuestras iniquidades, que Él ha rescatado del hoyo en nuestra vida, que Él ha tenido con nosotros y ha mostrado favores y misericordia. Yo creo que esa buena noticia debe de producir gozo en nuestra vida. Es interesante también recordar que parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Es incongruente a que un cristiano, su vida sea caracterizada por la queja, por la tristeza. No quiere decir que el cristiano en un momento determinado no se ha quejado, yo me he quejado, y no quiere decir que el cristiano en un momento determinado no se ha entristecido, yo me he entristecido, pero esa no debe ser la vida que caracteriza a un hombre de Dios o a una mujer de Dios. Amén. A un hombre de Dios que conoce, una mujer de Dios que conoce que nada escapa de la creación sin que Dios no tenga el control. Y una mujer de Dios, un hombre de Dios que conoce que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Aún las cosas que nos sacan lágrimas, aún las cosas que nos turban, Dios está en control. Entonces Pablo le escribe a esta iglesia para que persevere en el gozo. A esta carta se le llama la carta del gozo, pero también le exhorta a preservar la unidad. Recordemos que en el capítulo 4 había una desavenencia entre dos mujeres, una llamada Evodia y otra Síntique. Y a pesar de que Pablo amaba a esta iglesia y estaba agradecido con esta iglesia por el apoyo que una y otra vez le daba en la predicación del Evangelio, había una desavenencia entre esas dos hermanas. En el capítulo 4, Pablo le exhorta a que se pongan de acuerdo en el Señor. Amén. O sea, Pablo estaba apelando ¿a qué? A la unidad también. Hermano, no podemos nosotros ignorar las maquinaciones de Satanás, y cuando Dios quiere hacer algo con una iglesia, Satanás va a buscar la manera de cómo traer situaciones aún dentro del pueblo de Dios. Amén. Pablo le exhorta a estas hermanas y a la iglesia a la unidad también. Es interesante también recordar que en el capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia diciéndole: estoy persuadido de que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo, lo que implica que aún las situaciones que a veces se presentan dentro de la iglesia o en nosotros mismos, Dios las permite con un propósito. Amén. Y nos va perfeccionando cada uno. Recuérdense que nuestro Dios es el alfarero por excelencia, y qué bueno es saber, porque esta expresión que Pablo da es una expresión de seguridad. Estoy persuadido de esto. ¿El qué? Del que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. En otras palabras, una vez nosotros estamos en la mano de Dios, Dios no nos suelta. Amén. Una vez nosotros estamos en la mano de Dios, Dios no nos suelta. No. Él empezó, Él termina. Él nos llamó y Él nos va también a glorificar. Amén. Entonces, en ese sentido, mirando el tema, Cristo, ejemplo de suprema humildad, nos ayuda también a recordar que en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dijo lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Aprended de mí. ¿El qué? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, con eso en mente, sí quisiera ahora mismo compartir varios puntos basados en los versículos 5 al 8 del capítulo 2. Y nuestro primer punto es una invitación. Una invitación. Versículo 5. Una invitación. Dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Decía un estudioso, y quisiera comentar: si alguien se preguntara
¿cómo opera la humildad de manera práctica? Pablo respondería, veamos a Cristo, y ahí encontramos la respuesta. Cristo es el modelo de humildad. Cristo es un modelo de humildad. Ahora es interesante, amados hermanos, que la Biblia de la Reina Valera 60 usa la palabra sentir. Haya pues en vosotros este sentir. Pero la Biblia de la Nueva Traducción Viviente y las Américas, en lugar de usar la palabra sentir, usa la palabra actitud. Perdón, la Biblia de la Nueva Traducción Viviente usa la palabra actitud. Y es interesante, y a mí me llamó mucho la atención, porque cuando tú buscas la definición de actitud, es la manera como tú y yo respondemos en el diario vivir. Si nosotros cambiáramos la palabra actitud por sentir, pudiéramos entonces leer el versículo, haya pues la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y es interesante y nos reta, amados hermanos, porque tú y yo estamos llamados a caminar como Cristo, a hablar como Cristo y a actuar como Cristo. Y me gozaba, buenísimo, con este himno, Un cielo para tu gloria, porque aunque es un himno que lo cantamos, es como si fuera una oración cantada, donde le estamos diciendo al Señor, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. En otras palabras, ayúdame a pensar como Cristo, a actuar como Cristo y a caminar como Cristo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, nos dice lo siguiente. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Es interesante resaltar que la palabra andar en diferentes textos hace alusión en el original a un estilo de vida. El que dice que tiene comunión con él, o sea que está conectado a él o permanece en él, debe de caminar como él caminó. Debe de actuar como él actuó. Pero es un reto diariamente que nosotros tenemos diariamente. En la Nueva Traducción Viviente, y permítame citar ese mismo versículo de 1 Juan 2, dice, los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. O sea, Juan está exhortando a cada uno de nosotros que realmente Dios por su gracia nos ha llamado a su glorioso evangelio. Los que dicen que viven en Dios, ¿y quiénes son los que dicen que viven en Dios? Los cristianos. Ahora, ¿qué deben de hacer, Juan? Deben de vivir como Jesús vivió. Amén. Yo sé que no vamos a vivir una vida perfecta. Cito nuevamente, estamos metidos en un cuerpo que ofende a Dios, de pecado, lleno de debilidades, pero esa es la meta. La meta es vivir como Cristo. Amén. La meta es actuar como Cristo. Amén. La meta es caminar como Cristo. Amén. La meta es imitar a Cristo. La meta es ser como Cristo. Amén. En medio de un mundo de tanta maldad, el cristiano está llamado a andar como Cristo anduvo. Y es un reto grande para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Él está presto a asistirnos a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, en ese sentido, si tú estás luchando con algo, es un motivo de orar y pedirle a Dios, Señor, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Amén. Dice un estudioso, cuando el orgullo y la vanagloria reina en una iglesia o en cualquier área, la contienda y las divisiones no cesarán. En cambio, cuando la humildad reina, la unidad predomina, porque todos nos ayudaremos los unos a los otros. Amén. Todos nos ayudaremos los unos a los otros. Amén. Aún en las correcciones, cuando nos corregimos en amor, con gracia,
con humildad, nos estamos ayudando. Pero también cuando nos estamos exhortando y nos guiamos a la palabra, nos estamos ayudando. También cuando estamos orando los unos por los otros, nos estamos ayudando. Amén. Entonces, nuestro primer punto es una invitación ¿a qué? A que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros. Es interesante que Pablo cuando dice esto, si vamos más arriba al versículo 1, permítame leerlo hasta el versículo 4. Mira lo que Pablo dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, como Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso es un gran reto. Porque en este mundo donde el egocentrismo ha ido avanzando y la iglesia no ha quedado exenta de que el egocentrismo también se meta en la iglesia, donde todo el mundo tiene como su propia agenda. Pablo le dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo no está en contra de que tú tengas tu agenda, no, ni yo tenga mi agenda. No, Pablo lo que le está diciendo, sí, tengan su agenda, pero también no se olviden de los otros. Porque cada persona tiene su proyecto personal y eso es bueno. Gloria a Dios, y trae gloria a Dios, amén. Pero no nos podemos olvidar de lo demás. Y ahí entonces que él le hace la invitación, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, tú y yo no podíamos hacer nada para salvarnos. Y Cristo se despojó, como lo vamos a ver, de toda su gloria voluntariamente. Nadie lo obligó, Él lo hizo voluntariamente. Y es interesante también resaltar que en el versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si una comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ese sí no es de duda. Es que Dios nos ha regalado a nosotros todo eso. Ya nosotros somos cristianos, estamos en comunión, Dios nos ha regalado su Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, Pablo le dice a los filipenses desde la cárcel, completad mi gozo. Como Pablo, sintiendo lo mismo. Ya ustedes son hermanos, ya ustedes están juntos. Entonces debemos de sentir lo mismo. Ahora bien, yo sé que en algún momento en algo vamos a diferir. Pero tenemos que tener la capacidad de que si aún nosotros podemos echar nuestros derechos a un lado por preservar la unidad en la iglesia, debemos de sentir y tener la misma actitud que hubo Cristo. Porque aquí lo que predomina en la iglesia de Cristo es la gloria de Cristo. Amén. Es que Cristo sea exaltado, Amén. que Cristo sea glorificado. Y si aún lo que hay, aunque yo no esté de acuerdo, aún sea el pastor, pero si lo que hay va a traer gloria a Cristo, yo tengo que unirme a esa visión, porque el llamado de la iglesia es a glorificar a Cristo. Amén. No a hombres sobre esta tierra. Necesitamos es glorificar a Cristo, que Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos, lo que damos, lo que cantamos, lo que predicamos, que Cristo sea el centro de nuestra predicación, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Por eso que el apóstol Pablo decía, yo predico a Cristo y a este crucificado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Todo lo tengo por estiércol, por basura, con tal de ganar el conocimiento de Cristo. A Pablo lo cortaban y le salía Cristo. Pablo amaba a Cristo y él quería ser como Cristo y quería seguir aprendiendo más de Cristo. Y asimismo la iglesia tiene que
aprender, como decía este himno, de mañana al despertar, dame a Cristo, al momento, dame a Cristo, al morir, dame a Cristo. La iglesia necesita a Cristo. Amén. La iglesia necesita a Cristo. Miremos lo que Pablo le dijo a los romanos, en el capítulo 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes, oye bien iglesia, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ante bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Yo quiero repetir eso otra vez. Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si tú sabes mucha teología, soporta a aquel que no sabe como tú. Sopórtalo. Ayúdalo. Ora por él. Ora por ella. No le atraparlo. Escúchalo y discipúlalo. Si te quiere escuchar, gloria a Dios. Si no te quiere escuchar, pues gloria a Dios también. Pero ora por él. No lo sueltes. No lo sueltes. Porque ¿sabe qué? Hay muchas personas en el Evangelio que Dios lo va a salvar, porque la salvación es un regalo de Dios, que probablemente han cometido errores, pero son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. No podemos y debemos de orar intencionalmente de que el Señor guarde nuestro corazón para que nuestro corazón no se llene de raíz de amargura. No. Orar por esa persona. Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Ahora bien, esa flaqueza no es que no nos va a llevar a corregirlo. La corrección es una muestra de amor. Pero lo vamos a hacer con humildad. Amén. Lo vamos a hacer con gracia. Lo vamos a hacer con paciencia. De la misma manera que el Señor ha tenido para con nosotros. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Es interesante recordar eso. No vamos a agradar al prójimo en las cosas que no exaltan a Dios. Vamos a agradar al prójimo en las cosas que no van en contra de nuestra creencia y las cosas que exaltan a Dios. Lo podemos agradar. ¿Para qué? Para edificación. Si una conversación que tú y yo tenemos no edifica, no digamos. Nosotros tenemos que hacer las cosas para edificación. Bien, entonces, ¿qué hemos visto? Primer punto, una invitación. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues la misma actitud. Nuestro segundo punto está basado en el versículo 6. Cristo dejó su posición elevada. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Wow. Permítame dividir este versículo en varias secciones. Primero, siendo en forma de Dios. La palabra griega que se usa aquí para la palabra forma es la palabra morfe, que denota de la misma esencia, o sea que Cristo no se hizo Dios, sino que Él era Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Juan, en el capítulo 1, versículo 1, en el Evangelio dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En Miqueas 5:2 nos dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde la eternidad hasta los días. Cuando hablamos de eternidad, hablamos de que Cristo siempre ha sido Dios. El único que es eterno es Dios, y Cristo estuvo con la Trinidad unido desde la eternidad. Amén. Ahora, ¿qué hizo Cristo? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso afirma en múltiples ocasiones que Él era igual al Padre.
En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. En Juan 14:9 Jesús hablando le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Pablo, hablando a Romanos, capítulo 9, versículo 5, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo igual a Dios. Y es impresionante ver a Cristo y ver toda su deidad, todo su privilegio, el cual no se aferró a ellos porque le pertenecían por naturaleza. Debe llevarnos nosotros a reflexionar en su ejemplo supremo de humildad. Cristo se despojó a sí mismo voluntariamente. Pero ¿qué pasa? Que a veces a nosotros nos hacen una cosita y a nosotros se nos dificulta perdonar. Y a veces le estamos buscando la vuelta. Hermano, haya pues en vosotros la misma actitud como Cristo Jesús. Que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. De la misma esencia, con el mismo señorío, con la misma deidad, con el mismo poderío, con los mismos atributos. Cristo no se aferró a ello y voluntariamente Cristo se despojó. Y ese es nuestro tercer punto, versículo 7. Cristo se despojó voluntariamente. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lord Byron George, un estudioso, dice, si alguna vez el hombre fue Dios o Dios hombre, Jesucristo fue ambas cosas. Nosotros estamos convencidos que Cristo fue 100% Dios y 100% hombre. Ahora, Cristo se despojó a sí mismo. Versículo 7, la parte A. Quisiera comentar hacer un comentario de nuestro hermano Miguel Núñez y lo cito. Miguel Núñez, en su libro Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida, comenta y dice, la palabra se despojó viene de la palabra kenosis, de keno, que en el griego significa vaciar. Cristo se despojó a sí mismo, hace referencia al abandono de su gloria durante el tiempo de su encarnación, pero no a la renuncia de su divinidad. Es importante esto porque muchos teólogos liberales han postulado que en la kenosis, en el vaciamiento, Jesús se despojó de su atributo como Dios a su paso sobre la tierra. Pero esa teoría es una herejía. Lo que Dios es, siempre lo ha sido y nunca lo dejará de ser, porque dejaría entonces de ser Dios. Y nosotros tenemos múltiples ejemplos en la Biblia donde nosotros vemos atributos que solamente Dios posee, que se manifestaron en Jesús. Aunque Él se encarnó, Él nunca dejó de ser Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 47 al 49, nos enseña cómo Él manifestó su omnipresencia. Y permítame leerlo. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he ahí, o he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conocen? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué vemos ahí? La omnipresencia. Aún en su encarnación, Cristo nunca dejó de ser Dios. Ahora, Él en su encarnación, como hombre, sí tuvo limitaciones. Y lo podemos ver en Mateo 24, versículo 36, cuando Jesús nos dice, pero del día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en el cielo. Ahora, como hombre, Él tuvo limitaciones, pero como Dios, Cristo lo dominaba todo, lo sabía todo, y Él lo aplicó en un momento determinado, cuando Él lo quiso. Ahora bien, es interesante, y aquí quisiera resaltar,
que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, y la parte C del verso 7 dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es impresionante. El creador y sustentador de todas las cosas, descender de su gloria y venir y tomar forma como tú y como yo. Es un ejemplo de suprema humildad. Nadie lo obligó. Él no tenía la obligación de hacerlo. Todo eso lo hizo Cristo voluntariamente. Voluntariamente. Pastor, ¿y cómo yo puedo ver a Jesús como un ejemplo de siervo, siendo Él el sustentador de todas las cosas? Bueno, Juan 13, que es el tema que vamos a estudiar el próximo miércoles, vamos a ver un acontecimiento allí, versículo 13 al 15, Jesús lavando los pies a sus discípulos. Dice el versículo 13 al 15, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Hermano, es impresionante el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, lavando los pies aún de Judas, que lo había de entregar. Haya pues en vosotros la misma actitud, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Wow! Aún de Judas, que lo iba a entregar, Jesús le lavó los pies. En una ocasión yo estaba meditando en eso y digo, wow, Señor, verdaderamente tus pensamientos son más altos que los nuestros y tu amor es un amor ágape, incondicional. Porque si hubiéramos sido uno de nosotros y supiéramos que ese personaje nos va a traicionar, probablemente, estoy especulando, la Biblia no dice eso, buscáramos ácido de batería y le metemos los pies. Sí, porque nosotros somos malos. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, aún conociendo que Él le iba a entregar a una Judas de la bolsa, Cristo, ejemplo de suprema humildad. Hermano, nosotros estamos en un mundo caído donde impera la maldad. Por eso porque Jesús, cuando envió a los discípulos, le dijo, lo envío en medio de lobos rapaces. Pero tú estamos llamados a actuar como Cristo, a caminar como Cristo y a pensar como Cristo. Pastor, es que no me van a vituperar. Si vituperaron a Cristo, también van a vituperar a aquellos que caminen como Cristo. Pastor, es que me van a criticar. Si criticaron a Cristo, también criticarán a aquellos que caminen con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Pedro nos exhorta y nos dice que tú y yo estamos llamados a seguir la pisada del Maestro. O sea, caminar por donde Cristo caminó. Pero, si caminamos por donde Cristo caminó, también tenemos una esperanza. Que no está en esta tierra. Está en el cielo. Amén. Un día estaremos con Él, gozando de la presencia de Él por toda una eternidad. Jesús lavó los pies, un ejemplo magistral. Y Dios mediante, a partir del miércoles, en el estudio que vamos a tener, vamos a profundizar más sobre este asunto. Pero Jesús dio un ejemplo magistral, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Wow, dejó su trono de gloria y vino y se hizo semejante a uno de nosotros. Nuestro cuarto punto, entonces, y voy cerrando, está basado en el versículo 8. La obediencia de Cristo hasta la muerte. La obediencia de Cristo
hasta la muerte. Dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Thomas Watson decía, un estudioso, uno de los escritores puritanos, dice, la humillación del Hijo de Dios al hacerse hombre fue mayor que la que sufriría un ángel si se hiciera gusano. Toda su vida fue de autonegación. Todo el tiempo se dio a lo demás. Su humildad se hace evidente, particularmente en la forma en que recibió los insultos e injurias. Cuando los hombres lo abofetearon y lo insultaron, no reaccionó con ira. Cuando sufrió, no amenazó, sino que se encomendó a Dios que juzga justamente. En esto fue también nuestro ejemplo de completa humildad. Amado, si somos honestos, a veces nosotros estamos como, creo que todo el mundo conoce aquí la pelota, estamos como con un bate, esperando un lanzamiento. Para sacar el bate. A veces nosotros no escuchamos el consejo y ya estamos respondiendo. Es interesante, no sé si a usted le llama la atención, que la Biblia nos manda a ser tardo al hablar y rápido al escuchar. Pero es interesante también recordar que Dios nos ha regalado 2 oídos y una boca. Y en la boca encontramos 2 cajas de dientes para que cierre. Pero a veces nosotros somos contrarios. Somos tardos al escuchar y rápido al hablar. Y por eso que a veces hay la diferencia y la contienda. Porque no escuchamos. Si escucháramos y analizáramos lo que escuchamos y pensáramos antes de hablar, nos evitaríamos inconvenientes. Cristo, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, Él se humilló. Ahora Él fue obediente hasta la muerte. Alguien me preguntaba anoche que si Dios sabía que Adán iba a pecar. Sí. Ahora, esa no es la pregunta. La pregunta es si Dios creó a Adán para que peque. No. Dios creó un hombre con voluntad. Si Dios había creado a Adán para que pecara, no lo advierte. Dios le advirtió. Come de todo árbol, pero de este no coma, porque el día que tú comas, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué pasó? Que Adán y Eva le creyeron más al diablo que a Dios. ¿Y qué pasó? Desobedecieron. ¿Qué vino? Consecuencia. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Yo le decía a esa persona, ¿sabe qué pasa? Que así como tú y yo tenemos hijos y esperamos obediencia de ellos, así mismo Dios espera obediencia de cada uno de sus hijos. Dios espera obediencia de nosotros. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Elvi Caballosa comenta de este versículo, y me gustaría citarlo lo que él comenta para edificación de la iglesia, y dice, la humillación de Cristo tuvo su culminación con la muerte de cruz. Esta clase de muerte era la manera más cruel de castigar a un hombre en aquellos tiempos y estaba reservada para los peores criminales. Además, la muerte de cruz tenía un significado especial para cada uno de los prominentes culturas de aquellos tiempos. Para los judíos era una maldición, según Deuteronomio 21, 23, Gálatas 3, 13. Para los romanos era una vergüenza reservada para los esclavos y los peores rufianes, según Hebreos 12, 2. Para los griegos, la muerte de cruz era una locura. Los griegos vestían sus dioses con todos los atributos de gloria y belleza. La idea de adorar a un malhechor crucificado era una idea
repulsiva o descabellada para los griegos, según 1 Corintios 1:23. El Señor Jesús, en su gracia infinita y amor inefable para con nosotros, sufrió la peor de las humillaciones hasta el punto de dar su vida para salvarnos de nuestros pecados. Jesús se vació a sí mismo, se convirtió en un siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ciertamente, Él es el Cordero de Dios inmolado por nosotros. Él es digno de ser exaltado, honrado y alabado por toda la eternidad. Y todo lo hizo por su propia voluntad. Nadie los obligó, solo Él nos da un glorioso ejemplo de suprema humildad. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fin de la cita. Pastor, quisiera escuchar un poquito más de cómo yo aplico esto a mi vida. Cómo yo llevo esto a la práctica. 3 puntos que yo quisiera compartir. Primero, si soy humilde, serviré sin impedimento, aún hasta lavar los pies, si es necesario. El lavatorio de pies no es un mandamiento, un evento que ocurrió en un momento determinado. Pero aprendemos muchas cosas de ver al creador de todas las cosas, lavando los pies. Entonces, si nosotros somos honestos y damos un giro, yo creo que Él debería ser el que se le lavara los pies. Sin embargo, Él fue que lavó los pies. A una magnitud que si tú has leído el texto te das cuenta que Pedro reaccionó, no, a mí no. Y Jesús tuvo que decirle, Pedro, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Si no, no tendrás parte conmigo. Ah, no, espérate, Señor. No solamente los pies, sino... Pero hermano, es interesante de que la humildad sirve. Ahora, el orgullo y la soberbia no sirven. Y sirve sin impedimento a cualquiera. A cualquiera. Otro detalle interesante es que Jesús le lavó los pies a todos. Pero ¿sabe qué nosotros hacemos? Me ha pasado a mí en el caminar con Dios. Y cuando se ha hecho esto en la iglesia, vuelvo y cito, no es un mandamiento, pero eso no quiere decir que no pudiéramos hacer un lavatorio de pie para que el Señor quebrante nuestro orgullo y nuestra altivez. ¿Sabe qué hacemos? Lo combinamos. Mira, tú me lavas los pies a mí y yo te lavo. Sí. No. A cualquiera. Al que te toque lavar los pies. Eso es ejemplo de humildad. Si soy humilde, serviré sin impedimento, aún hasta lavar los pies, si es necesario. Otro puntito. La humildad conserva la unidad, el orgullo la destruye. La humildad conserva la unidad, el orgullo lo destruye. Y eso puede ser en una iglesia, puede ser en un trabajo, puede ser en un matrimonio, puede ser en la familia. La humildad conserva la unidad. Fallaste, pide perdón. Cometiste un error, pide perdón. Pero el orgullo, ¿qué sabe? Comienza a racionalizar. No, porque fue el que me ofendió. No, porque fue ella. No, hermano. La humildad busca preservar la unidad. El orgullo se hace sabio en su propia opinión. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, al orgulloso, más da gracia a los humildes. Amén. Primera de Pedro capítulo 5. Ahora yo te pregunto, ¿qué tú quieres? ¿Que Dios te resista o que Dios te dé gracia? Yo quiero gracia.
Gracias. Ahora usted imagina el creador de todas las cosas resistiendo. Dios da gracia a quienes, a los humildes, pero a los altivos, a los soberbios, Él lo resiste, lo mira de lejos. La humildad conserva la unidad, el orgullo la destruye. Hermano, no tenga temor, hermana, no tenga temor. De con gracia y con humildad, de darle la oreja a un hermano. Con gracia y con humildad. Y si es así, hermano, que están guiando las escrituras, con gracia, corrigiéndote con las escrituras. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Si con las escrituras, Dios me está corrigiendo. Ahora con gracia, con amor. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es el diablo. Él es nuestro adversario, Señor reprenda. Nuestro hermano, nuestra hermana, no, es el Satanás nuestro enemigo. Y por último, que Dios nos ayude ¿a qué? A imitar a Cristo. Porque ese es el llamado. A aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El llamado es a ser imitadores de Cristo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo era un hombre que su énfasis era imitar a Cristo. Y cuando hablamos de imitar a Cristo, es que si Cristo levantó la mano derecha, yo levanto la mano derecha. Si Cristo hizo lo que hizo, mi meta es caminar como Él y hacer lo que Él hizo. No va a ser perfecto nuevamente, porque habitamos en este cuerpo de pecado, pero esa es la meta. Cristo, ejemplo de suprema humildad. Y con eso en mente, amados hermanos, preparemos nuestros corazones. ¿Para qué? Para celebrar nuestra Santa Cena. Que Dios nos ayude. Permítame leer nuevamente los 3 versículos corridos. Haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos obedecer la palabra de Dios. Porque como hombre, Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el Señor nos ayude en esta mañana a recordar lo que Él hizo por nuestra vida en la cruz. Y recuerda que ninguno somos dignos. Cristo nos hace dignos. Amén. 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 Ninguno somos dignos. Es Él que nos invita. Él pagó el precio por tu pecado y mi pecado. Él es que nos invita. Él es que nos invita. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Y luego vamos a 1 Corintios capítulo 11. Pero permítame orar para cerrar entonces el tiempo de grabación. Padre, te alabamos. Te bendecimos, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Padre, ayúdanos a imitar a Cristo. Necesitamos imitar a Cristo. Necesitamos caminar como Cristo, andar como Cristo, actuar como Cristo. Y sin tu ayuda no lo vamos a lograr. Padre, mira que habitamos en este cuerpo que tanto te desobedece, Padre. Perdona toda desobediencia, toda rebeldía, y concédenos la fuerza, la sabiduría y la gracia para obedecer tu palabra. Padre, que el fuerte ayuda al débil, pero que lo hagamos con gracia. Que podamos en un momento determinado, cualquier diferencia, ser corregido a través de tu palabra y darnos la gracia
para ser corregido y para corregir. Y yo no entender que cuando se nos corrige, nos está mostrando amor. Oh Dios, gracias Padre por esta exhortación. Espero que sea de bendición para esta iglesia y para aquellos que también están conectados o aquellos que podrán ver esta exhortación en un momento determinado. Sé tú con nosotros en este tiempo y concédenos la gracia de recordar lo que Cristo hizo por nuestra culpa en la cruz del Calvario. Bendice este pan y este vino y que tú, oh Dios, sea glorificado en esta preciosa mañana. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.